Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Pero ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues vaya debate nacional que se está generando por el tema del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer pues señalaba que 100 millones de pesos no son nada. Ha habido pues toda una polémica por el tema de esta investigación de Latinus, que encabeza Loret de Mola, que ha mostrado pues que amigos de los hijos del presidente pues hicieron un negocio cobijados por una red de empresas que simulan competencia. El hijo del presidente López Obrador obtuvo contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua para un parque ecológico en los terrenos de lo que sería el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto, como usted lo sabe, lo clausuró el presidente por supuesta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Andrés Jr. y sus amigos compartieron aficiones, viajes, hacen negocios con el gobierno federal. Presentaron un amplio reportaje. El Partido Acción Nacional pidió a la función pública informar al respecto y también informar por qué cerró la investigación de la Casa Gris del presidente Andrés Manuel López Obrador, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ayer el presidente pues defendió también que pues era una investigación hipotética, Javier, que no tenía argumentos. Sí ha empezado pues de nuevo un cara a cara, ¿no? Periodistas, Loret, presidente de la República, analistas. Y pues prácticamente se lo ha convertido en su enemigo favorito, ¿no? A Loret de Mola por la serie de reportajes que ha hecho. Y bueno, ya anteriormente de esto pues ha denostado no solamente a Loret de Mola, muchos periodistas que han cuestionado o han divulgado información que tiene que ver con la administración pública federal. Bueno, pues a Andrés Manuel López Obrador, que en el pasado era muy crítico y cuestionaba bastante fuerte, y hay que hacer la serie de movimientos que hizo a nivel nacional y que además pues lo convirtió en un líder y lo llevó a la presidencia de la República, pues hoy ha intentado de acallar mucha información que se está divulgando y se ha documentado de supuestos actos de corrupción que tienen que ver con su familia. Recordar que no solamente es el primer caso que se ve envuelto uno de sus hijos, ya en el anterior caso de la Casa Gris, allá en la ciudad de Houston, Arizona, pues es un asunto que no se cierra y hay varias versiones en el sentido que en Estados Unidos sí hay una investigación que tiene que ver con quien le rentó la casa, que es una empresaria del ramo petrolero, porque pues, se presume que hay ahí un conflicto de interés, pero también que allá dijo el hijo del presidente con la justificación de que él laboraba ya en un despacho jurídico, y parece que este tema sí saltó en Estados Unidos para verificar si efectivamente allá estaba trabajando, en calidad de que estaba en Estados Unidos, si como turista, como residente o como trabajador, y si tiene una visa para trabajar, sí. Pero lo más importante, si pagó impuestos, que eso es lo que más les preocupa en Estados Unidos, de que allá si trabajas, vayas como vayas, tienes que pagar impuestos. Y hoy este asunto que tiene que ver con los terrenos del Paso de Texcoco en la Ciudad de México, donde estaba en proceso la construcción del nuevo aeropuerto, pues ya se ha documentado que parece que hay algunos negocios de muchos empresarios que se les está adjudicando tener vínculos con uno de los hijos del presidente de la República. Yo creo que son muy desafortunadas las palabras, como dice el presidente, que 100 millones es muy poquito. No es el monto, es la acción lo que se está cuestionando a un ejecutivo federal, pues que desde que inició su administración, pues él lanzó un proclama en el sentido de que no eran iguales y que no iba a permitir ningún tráfico de influencias. Es más, él dijo que él solamente respondía pues, en esos momentos por su hijo menor. Por el resto de su familia, él no respondía. Bueno, pues hoy lo vemos que y es ahora entendible que sí está respondiendo por el tema de sus hijos que lo han envuelto nuevamente en escándalos de presuntos negocios. Saludos, Francisco Arizmendi. Francisco.
Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Los contratos deben existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es desesperación, es calumnia, no hay conflicto de interés, absolutamente, no hay ningún problema, que porque el primo del amigo de la hermana que es amiga de Andrés, y nada, véanlo ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje, defendió el presidente. Milton. Bueno, una vez más, Latinus saca este tipo de reportajes, este tipo de investigación, en donde supuestamente hay una red de competencia ficticia entre empresas de amigos de los hijos del presidente, de uno de los hijos del presidente, en donde estas empresas simulan competir entre sí y ellos dicen, bueno, convergen porque todo va a dar a una dirección. O sea, todas esas empresas están en una dirección, creo que en la colonia Condesa. Entonces, ellos, aparte de hacer la parte de las licitaciones, los contratos y todo, qué empresas competían entre sí, y lo que ellos presumen o lo que ellos deducen es que hay una presunta falsa competencia entre las empresas, en las cuales un contrato lo gana una, otro contrato lo gana otra y otro contrato lo gana otra. Y aparte, Latinus hace una verificación de las cuentas de redes sociales de algunos de ellos, de los dueños o de los representantes legales. Entonces, se ve como la vida que llevan, pues, o sea, y ellos dicen, o sea, estos son los nuevos ricos de la 4T. Entonces, van trazando toda la ruta de cómo se han hecho de mulas Pedro, cómo han ganado estos contratos. Entonces, van con la evidencia disponible, van diciendo, así le han hecho. Entonces, sale el presidente, recordemos, como bien dijo Javier, yo no más voy a defender a mi hijo, al más pequeño, Jesús, así es, Jesús. Yo voy a defender a él, mis hijos ya están grandes, que hagan su vida. Entonces, venimos del escándalo de la Casa Gris, luego viene esta parte, entonces dice el presidente, no es nada, hagan la cuenta, no es nada. Mis hijos no tienen nada que ver ahí. Pero lo que tú ves en las imágenes y la hipótesis que tienen ellos de que es una falsa competencia para ganar los contratos, pues te da a entender cómo está el tráfico de influencias. Y aparte revientan otro, los mexicanos contra la corrupción, de la casa donde vive la otra Casa Gris que le mencionaron en redes, así le pusieron, ¿no? O sea, no es cosa de acá de nosotros, donde es una casa donde ya acá en México, en Ciudad de México, creo que es en Coyoacán, ¿no, sí, Javier? Donde vive José Ramón López Beltrán. Es una casa la cual es propietaria la asistente de la directora del periódico La Jornada, que ha sido uno de los periódicos que más facturaje... Comadre del presidente. Comadre del presidente, que más ha facturado a presidencia, a gobierno federal. Entonces, estás hablando otra vez que es un asistente de un proveedor, la cual le renta la casa, le facilita la casa, le renta la casa al hijo del presidente. Entonces, van la gente de Mexicanos contra la Corrupción, le quieren hacer la entrevista a José Ramón, y nomás vean cómo sale él, los ojos, cómo se le diletan las pupilas y cómo les grita, cómo les habla. Estaban en vía pública, ¿no? Le dicen, váyanse de mi casa, váyanse de mi casa. Y eso, oiga, nomás díganos si fulana de tal le renta, es todo. ¿O qué onda? Váyanse de mi casa, les digo. O sea, esa parte de cómo... Váyanse o le hablo a la policía. Váyanse o le hablo a la policía. Y avanzando e intimidando. Así es. Entonces, es esa forma en cómo la prensa te da a entender un capitalismo de hijos, donde existe la teoría, existe la hipótesis de que hay un capitalismo de hijos, donde ya no son los cuates del presidente, o ya no son los cuates del poder, sino la hipótesis es, ahora son los hijos los que dominan el contexto de hacer negocios. ¿Quién hace negocios y quién no? ¿Quién reproduce capital con los dineros públicos a través de obras y todo? ¿Y quién no? Entonces, eso se ha bautizado como un capitalismo de hijos. O sea, ¿quién puede acumular ganancia? ¿Quién puede hacer riqueza?
pero solamente con la firma y la validación de los hijos. Repito, es una hipótesis. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues venimos de eso, pero se prometió que no iban a ser iguales, que esto iba a ser diferente. Qué época aquella cuando el presidente José López Portillo, cuando Miguel de la Madrid Hurtado, para echárselo a la bolsa y que lo recibiera la bendición para ser candidato a la presidencia, como lo logró, porque no nada más dio de alta a José Ramón López Portillo, otro José Ramón. O José Ramón López. Y cuando le preguntan al presidente López Portillo, oye, ¿eso es nepotismo? Él contesta, es el orgullo de mi nepotismo. O sea, el cinismo elevado al cubo. Y bueno, Miguel de la Madrid la trabajó bien porque también le dio de alta ahí, pues a otra subsecretaria muy, pero muy, muy, muy preferida, ¿no?, del presidente José López Portillo, Rosa Alegría. Rosa Luz Alegría. Rosa Luz Alegría. Dijera el médico Aragón, ¿no? Entonces, ahora estamos ante esta situación, pues donde el presidente ayer impactó, indignó, cuando dijo, no es tanto, son 100 millones de pesos, vean bien. Y algo que ya se está haciendo chusco, pero Loret, o sea, eso ya se hizo chusco, pero Loret, o sea, puede estar hablando del Tren Maya y dice, y Loret, ya se hizo chusco. Pero ya también en algunas regiones de la 4T, se les está haciendo muy poquito cualquier cantidad. Hay que recordar aquí cuando empezó a trascender el robo de los cheques en el Congreso del Estado, pues decían que no era mucho, que eran como 100,000 pesos, muy poquito. Bueno, pues depende para quién, ¿no? Entonces finalmente quedó 81. pues, en 81,000 pesos. Bueno, pues, dijera mi compadre Misa, ¿para cuántas carteras de huevo alcanzan? ¿Para cuántos kilos de tortillas? Córtale, mi chavo, no hables de tortilla porque está muy caliente el tema. Pero en fin. Depende qué tortilla. Depende qué tortilla. ¿Y de qué tortillería? Yo ya sé qué tortillas consume Cabrera cuando dice orgánico, que están muy malas. Porque sí hay algunas tortillas que prácticamente te las llevan a domicilio, pero tienes un minuto para comértelas en lo que va de la estufa a tu boca porque se ponen como para defensa personal. Más tiesas que, bueno. Pero en este caso creo que a medida que avanza el tiempo, no pasa nada. No pasa nada ante denuncias permanentes, pues de presuntos actos de influyentismo, corrupción. Pío, el otro hermano del presidente, la prima, los negocios de Soel, los hijos de Manuel Bartlett, y ahí va dando vueltas la rueda. Pero algo que ya es una realidad es que a mucha velocidad la narrativa del presidente, como dice Milton, que todavía él pone la agenda, está chocando férreamente contra la realidad. Entonces hay espectadores que, bueno, a lo mejor ahorita lo único que están haciendo es cargar el disco duro para que cuando llegue la próxima elección presidencial, gobernador o algo, ahí pueden tomar ellos una decisión o quedarse en la apatía de no votar, pues, ¿no? Entonces, en esta situación no se puede pasar a la historia como un gobierno de la Cuarta Transformación con estos escándalos, ¿no? Porque ¿cuántos más faltan? Porque júrenlo ustedes que Loret, como dice el presidente, no hay primera sin segunda. ¿Qué otra parte tendrá de otros negocios o de otro tráfico de influencia? No lo sabemos, pero decir que 100 millones de pesos no es nada para un presidente que presume que él en su cartera nada más trae un billete de 200. Un Sor Juana. Digo. Ahora, y sobre todo en la víspera del proceso electoral, ¿no? Así es. Todo el impacto de este tipo de cosas. Javier, vamos a tus conclusiones. Sí, es un tema que hay que recordar que es un tema bastante complicado, el tema de la corrupción, que sobre todo fue una de las banderas políticas de Andrés Manuel López Obrador, que pues durante su larga campaña a la presidencia de la República, incluso cuando asume la presidencia de la República, lo vuelve a repetir que él no va a permitir que ningún familiar, y hace muy bien la aclaración, dice yo no voy a meter las manos por ningún familiar, ni siquiera por el esposo. Él dice solamente por mi hijo que es menor de edad.
en el tema y bueno, pues hoy que le han hecho varias documentaciones donde hay videos, donde hay constancias de actos de corrupción desde antes del proceso electoral, bueno, pues el presidente ha desdeñado o ha tratado de desviar la atención, no de aclarar, de desviar la atención y decir en este caso que 100 millones de pesos no son nada. Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad? Diría la ciudadanía, ¿a partir de cuándo? Pues tendrás que hacer alguna investigación en lugar de establecer que se iba a hacer algún tipo de investigación. Bueno, pues se ha callado y se ha tratado primero de desprestigiar al medio o a los periodistas, como es una práctica. Es decir, bueno, y que le investiguen a Loret de Mola y que, ¿por qué no lo investigan a él? Bueno, pues si hay alguna denuncia, algunas dudas sobre su patrimonio, pues tienen los elementos y los instrumentos necesarios para ir cuestionando, analizando la fortuna de cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su actividad. Sin embargo, pues este tema nuevamente que lo coloca en una situación bastante complicada porque están involucrando nuevamente a otro de sus hijos. O sea, ya en el caso del primero de la casa gris, bueno, donde se dice que pues hubo ahí un posible conflicto de intereses, porque además la nuera del presidente de la República pues es una alta funcionaria, no, antes de que se casara, funcionaria de una empresa petrolera en los Estados Unidos, que es una actividad como cualquiera lícita y que está en todo su derecho la señora de hacer este tipo de negocios. Sin embargo, se documentó que durante la administración de López Obrador tuvo contratos preferenciales con petróleos mexicanos, y en Estados Unidos, bueno, eso también es motivo pues de que la empresa donde trabaja y el mismo gobierno norteamericano empiece a hacer algún tipo de investigación. Pues a raíz de ese escándalo, pues él regresa a México y ya hay una versión de que sí se está investigando este asunto, sobre todo que tiene que ver porque el hijo del presidente dijo que estaba trabajando en Estados Unidos, y una empresa, el empresario, sí también lo confirmó, que efectivamente estaba trabajando en un despacho con él, un despacho donde se litiga. La pregunta es, bueno, ¿tiene permiso para trabajar en Estados Unidos? Ese es un asunto primero. Y paga impuestos o no paga impuestos. ¿Trabajaba o no trabajaba? Por todos lados, ¿no? Así es, entonces es un asunto que se va enredando y, bueno, pues lo que le mete más ruido, que el presidente quiera minimizar el monto, ¿no? Efectivamente. Hay muchos comentarios. Muchas gracias a Rosa María León, saludos. A Juan Eduardo Lecona, muchísimas gracias. Dice, deja por acá comentarios a propósito. Dice, y no se sabe de qué lado está Milton, dice, se refiere al tema. Como analista del lado de la objetividad de los hechos, le contesta Juan Eduardo Lecona. Dice, y los argumentos y las pruebas que demuestran la podrida realidad en la que vivimos, como ciudadano del lado que pues él quiera, dice. Algunos comentarios, la verdad no peca pero incomoda, ánimo mis ciegos siervos del santo destructor de nuestro país. Es un tema que encona, ¿no? Abel Insunza, saludos, excelente fin de semana. Sergio Toscano dice, ¿en qué administración se pensionaron estos policías? Bueno, es un tema que platicábamos del tema de Guamúchil. Bonita mañana, mesa de noticierista, dice Lucero Legaspi. Jesús Aragón, saludos. Francisco Treviño, Lupita Sandoval, buen fin de semana a todos, dice Javier Milton Francisco. Martín Armenta Gil, saludos. Francisco Treviño, el problema es que hay entre la política, es entre la riqueza, entre periodistas de renombre de los medios de comunicación, de televisión y radio a nivel nacional, o que ya tienen fama de haber sido buenos comunicadores, ya pasó de moda y estas personas se aliaban mucho con la gente del poder. José Luis de la Rosa, pero pareciera que el presidente les hubiera puesto teflón a muchos de sus seguidores. No aceptan que su discurso de no robar y no traicionar ya se quedó rebasado. Gonzalo Masqueda, saludos a todos los integrantes de la mesa. Saludos, dice Aurora Castro. Sergio Toscano, se acercan más tupidas las críticas del presidente porque ya falta poquito para las votaciones y cosas peores vienen. Gracias al periodismo amarillo, dice, ¿verdad, Milton? Que nunca criticaron a la gaviota, a los centenados de Fox, Margarita Zavala, etcétera. Dice, y las pilas de Segalmex en Europa, saludos a todos los amigos, dice José Eduardo Servín.
José Antonio Servín, perdón, José Luis de la Rosa, por eso no quiere al INAI, dice buen día, dice Francisco Robles, Rafael de la Peña, y ese capitalismo de los hijos se estará replicando, dice, en Sinaloa siempre duda de la interesante hipótesis, dice, entonces, ¿cómo se enteró usted de la Casa Blanca y la Gaviota? Yo por la prensa y aquí mismo escuché la crítica, dice Francisco Serna. Bueno, pues así, los análisis son muy bienvenidas, todas sus opiniones al respecto. Milton, tu conclusión. Claro, precisar, yo me acuerdo mucho de la parte de la Casa Blanca, cómo se hicieron varios programas de análisis sobre eso, o sea, aquí en esta mesa, no pertenecía yo a la mesa, pero se comentó eso, y yo tuve 1 o 2 columnas sobre cómo intentó comunicar regañando la entonces primera dama, y cómo explicando esa parte, pero bueno, eso es otra historia, y mucha gente que se incorporó a la comentocracia en el 2018, pues como que no trae el chip de antes, pues de lo que se dijo, de la conversación que se dio en el pasado. Lo que comentaba Javier, muy importante, cuando recordemos en redes, cuando sale el tema de la Casa Gris, le comentan, oye, ¿y qué en Pompó? ¿De qué vives allá? Le empieza a poner y José Ramón, pues muy hábil, porque el compa es hábil en el Twitter, sabe pegar y todo. Dice, yo soy abogado y trabajo aquí en Texas. Y viene la pregunta toral. Hey, ¿y tu licencia, tu cédula para trabajar en Texas? Silencio, no hubo nada porque no había. Entonces, ahí fue donde otra mentira, pues, palo. Entonces, todo el mundo empezó a sacar las cédulas. Mira, yo soy abogado en Texas, hago esto otro, paga. Tienes que tener un permiso de un colegio de abogados. Así allá, es, ¿no? una barra de abogados, así es. Tú tienes que hacer un examen y te ponen el examen como para no pasarlo, ¿no? Pero bueno, esto es parte... efectivamente, López Portillo, pues hace subsecretario a José Ramón. ¿Y quién fue uno de los más grandes beneficiarios con la devaluación de López Portillo? El subsecretario de Hacienda, José Ramón López Romano, ¿no? Sí. López Portillo Romano. López Portillo Romano, es correcto. Entonces, y hay un reportaje muy interesante de Reporte Índigo sobre esa parte. Sobre esa parte en esos momentos de la devaluación. Entonces, ahorita estamos viendo cómo lo que son algunos periodistas, entre este caso Loret, que recuerden a Loret cómo le decían, Loretito. O sea, ahorita ya no le dicen Loretito. ¿Por qué? Porque en México, recordemos el caso de Jacobo Zabludovsky, cómo le decían la de izquierda, tú eres un periodista del régimen, eres esto. Sale Jacobo, se va a la radio, sabía hacer periodismo, pues era lo que sabía hacer. ¿Qué pasó? Murió siendo el número 1 en Ciudad de México en radio. Entonces yo no digo que Loret es la onda ni nada. Es correcto, pero ahorita el compa está haciendo investigación y le está pegando en la línea de flotación a la 4T. Que eso le va a alcanzar a la oposición para ganar, quién sabe, yo no lo dudo mucho. Pero los escándalos están, y las hipótesis de ese capitalismo de hijos, donde los hijos de los hombres del poder resuelven vidas y haciendas, ahí está, ¿no? Se dedica a las 25 horas del día. Las 25 horas del Sí. día, es correcto. Francisco, ¿tu conclusión? De hecho, si alguien se expresa bien en estos tiempos de Jacobo Zabludovsky, es el presidente López Obrador, porque dice que de una manera u otra, en la época que él tenía mucho veto en medios, Jacobo hábilmente lo invitaba y me dejaba correr, dice, hablar, y al último me decía algo más que quiera agregar, y era todo, dice, pero me permitía expresarme. Hay que recordar, Milton, también que ya estando en radio, ahí en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa le entrega un reconocimiento a Jacobo, pues era integrada por el PRD, que, bueno, pues en ese tiempo eran las huestes ya del presidente López Obrador, en fin. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, cuando lo de la Casa Blanca y el tema Ayotzinapa fue lo que transmitió un hartazgo tremendo ya finalmente a todo el país, que eso le sirvió mucho al presidente López Obrador, que se mantuviera el tema la gran parte del sexenio de Peña Nieto. Pero vayamos por partes, dijo Jack. La señora Gaviota presume en la revista Hola fotografías y poses en la escalinata y todo de la Casa Blanca, pero a todo mundo le pasó de noche.
Cuando Carmen Aristegui y su equipo, hoy que Carmen Aristegui es defenestrada permanentemente. Y muy cercana a López Obrador. Y muy cercana a López Obrador. El problema es que tú no puedes diferir tantito con el presidente de nada, porque es que él quiere lealtad a ciegas y pues hay veces que no se puede, menos en estos medios. Entonces, descubren que la casa donde la gaviota vivía o la tenía habilitada porque vivía también en Los Pinos, pues era producto de el constructor preferido de Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México. Pues a pesar del escándalo y que sale la señora a regañarnos en Red Nacional, por cierto, esa actriz, le siguieron dando contratos a ese constructor preferido del presidente Peña Nieto. Y siguió el escándalo. Subestimaron todo. En el caso de lo de la Casa Gris, le siguen dando contratos en Pemex A Baker. a Baker. Es decir, se repite la misma historia, lo único que cambió fue el calor y los actores. Allá era Casa Blanca, digo, allá es Casa Gris, acá es Casa Blanca, pero insisto, no se puede subestimar todo esto. ¿Por qué? Porque como dicen en el rancho, hay que hacer coche, pero no tan trompudo, y cuando se cometen estos excesos cínicos a la sombra del poder, tiene que haber una repercusión política tarde que temprano. ¿Por qué? Porque dicen que ya el mundo está muy chico. Pues todo queda muy chico. Sinaloa, por ejemplo, es muy grande esto, pero es muy chico en lo general, entonces es muy difícil querer ocultar este tipo de negocios al calor del poder. ¿Por qué? Porque es como querer esconder una guayaba en un rincón. La puedes esconder cuando está verde, pero a medida que vaya madurando, el olor, eso, el dinero y la pobreza, y el olor a guayaba es hora que no se puede ocultar. Luis Fernando Murillo, saludos. José Enrique Limón, dice Berta López, el amigo de un primo de un amigo, puras inferencias. El otro hijo no trabajaba en el gobierno, pero tener que decirle a mexicanos contra la corrupción quién le renta la casa, Rosario, para tener, dice Rosario Medina, la disonancia cognitiva prevalece entre los seguidores de López Obrador. Miguel Victoria, es muy claro el propósito de Loret, tiene consigna de Claudio Quez González, una guerra sucia contra la 4T. Miguel Hernández, todo muy bien, lo malo es que muchos reporteros en sexenios anteriores todo callaban. José Enrique Limón, ¿cuánto valen los que defienden a López o un cheque cada bimestre o de nuestros impuestos que van a engordar la fila de ninis? Dice Javier, 30 segundos. Para los que dicen que se calla en lo que se cayó en el pasado, hoy hay hemerotecas y hoy está todo ya muy digitalizado. Cualquier duda que tengas sobre algún tema en específico vas a ver todos los cuestionamientos que se hizo. Y además habrá que ver todo lo que documentó el mismo Andrés López Obrador durante su carrera política, y ahí está, y los cuestionamientos que también se le hicieron a López Obrador por varias acciones que afectó a la ciudadanía. Uno de ellos fue su famoso plantón ahí en la Ciudad de México, que afectó a... No fue en el Zócalo, fue en la avenida entre Juárez y Reforma. Afectó a muchos comerciantes. Tronó a todos los negocios. Era un grave problema circular ahí. Bueno, pues hay varias versiones que no han sido desmentidas. ¿Cuál fue el costo y quién se benefició en esto? Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos, nos vamos. Sobre parte del periodismo que hablamos ahorita, yo, amigos del auditorio, amigas del auditorio, de los 4 compañeros aquí, yo soy el único que no soy periodista. Debí de haber estudiado periodismo, lo aclaro, pero me equivoqué de facultad en el camino. Pónganle a los maestros de economía. No, pues mi respeto. Era economista, mi respeto. No deberás materia, matemática financiera. Mande. No te dio clases. No, ya era rector. Era rector cuando era alumno yo. Háblenle al ex rector, por favor. No. Sino para preguntarle qué buen alumno eres. Sí, era buen alumno. Okay. Sí, digo, no está. Maestros, échenos un grito, por favor. Sí, ahí manden, escríbanle ahí. Réplica. La frase del gran Reiser Kapuczynski, que tú, un Pancho, una vez me regalaste un libro de él, el eterno corresponsal de guerra de todos los países. Ser periodista no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Eso es periodismo, al final del día. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Están retratando algo que está pasando y están infiriendo a partir de una hipótesis, y con la evidencia disponible van demostrando algo. Vamos a ver qué más hay. Muchas gracias, Muchas gracias. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Pues mira, Gabriel García Márquez decía que no había oficio más apasionante que ejercer el periodismo. ¿Qué es lo que pasa ahorita con las nuevas generaciones? Tienen acceso
al instante, a cualquier medio, a cualquier información. Antes no. Y antes, por ejemplo, yo hasta hace algunos años, todos los días tenía que ir a la librería a comprar mis diarios nacionales, etcétera. Pero hay que aceptarlo. Hubo una época, la época más férrea del PRI de manipulación y la cerrazón. Esperábamos el lunes para salir a comprar la revista Proceso y ver la realidad que enfrentaba el país. Hoy la revista Proceso, que era de don Julio Scherer, papá de Julio Scherer Jr., que hasta hace poco estuvo ahí en presidencia con López Obrador, a las primeras críticas que empezó a hacerle el presidente, palo. O sea, ya ahorita Proceso, según es un pasquín, Proceso sigue siendo Proceso. Era la época en que rendía su informe un presidente de México con toda la parafernalia de antes, carros descapotados, confeti y todo. Pero teníamos que sintonizar Univisión para ver qué es lo que se vio ocultado en la televisión. En fin, afortunadamente las nuevas generaciones cuentan con todo eso, pero siempre habría una manera y había periodistas y medios que sí criticaban férreamente lo que ocurría en el régimen de esa época. Y siempre la habrá. Francisco, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. Dedicamos este programa a la familia de nuestro compañero, colega, lamentablemente asesinado hoy hace un año, Luis Enrique Ramírez. Reiteramos, como lo dijimos anoche, nuestra exigencia de justicia. Muy pendientes.